Ya estamos en vivo. Denme 30 segunditos, por favor. Un segundito, por favor. Excelente. Pues, hola amigas y amigos del CDI, ahora el Depor en tu casa, la casa de todos. Nuevamente me vuelven a invitar a este espacio tan importante de diálogo, de conferencias. Por favor, un beso enorme a Carolina, a Alejandro, a Rina Rajlewski y a todas las personas que están trabajando en el CDI por hacer estos espacios posibles y por sostenerlos durante tanto tiempo. Sé que empezó como una iniciativa de vamos a arrancar con el COVID, pero vamos a ver, pero la pandemia, y ahora se ha vuelto lo que se conoce como la nueva normalidad, y me da muchísimo gusto que me sigan invitando y haciendo parte de este espacio que aprecio muchísimo. Les recuerdo que me pueden mandar todas sus dudas y preguntas por el chat de la página del Deportivo, y Carolina me hará favor de irlas mandando en el chat del Zoom para que podamos mantener esta plática. El tema de hoy es, ¿y ahora cómo salgo? Claro, esta plática estaba programada hace un mes y pensábamos que la pandemia iba a bajar un poco y que ahorita íbamos a tener mayor posibilidad de salir, de interactuar, de estar afuera, y íbamos a tratar temas más como la ansiedad, la agorafobia y este miedo de, bueno, pues puedo salir, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pero ahora no sé, en París o en Tel Aviv, los bares de repente hay gente y de repente los regresaron a sus casas y a la cuarentena. Y entonces yo digo, ok, respiremos y reformulemos. La sesión de hoy sigue siendo, ¿y ahora cómo salgo? Y quiero hablar un poco de lo técnico y mucho de lo emocional. De lo técnico, creo que la aproximación de Uri Alon y del Instituto Weizmann de Israel sigue siendo la mejor alternativa, el mejor modelo matemático, y quiero explicarlo brevemente. El modelo dice que todos somos sujetos de contagio y que lo más probable es que todos nos contagiemos, y que la idea es que no nos contagiemos al mismo tiempo, y sobre todo que no seamos portadores de contagio para contagiar a poblaciones más grandes. Y les voy a contar un chisme y no. En Argentina había una mujer que se le ocurrió, en su pueblo no había COVID, se le ocurrió ir al pueblo de enfrente, a otra comunidad, y tuvo relaciones con su amante y se contagió. A la semana, o sea, a los pocos días hubo un baby shower en su pueblo, y era un baby shower que asistieron clandestinamente 300 personas. O sea, asistieron 50 y se contagiaron 300 personas. Esto es lo que pasa en una semana donde no nos cuidamos y donde relajamos el cuidado tanto biológico pero también emocional. Y cuando entrevistan a esta mujer le dicen, pero ¿cómo se te ocurre? Dice, pues que ya no podía seguir encerrada, ya no podía estar en este aislamiento social y prefería enfermarme, no quería enfermar a todo el pueblo, a vivir en esta tensión y en este estrés de estar encerrada
y no poder tener mi vida normal. Y estoy haciendo estas comillas de normal, encerrada, porque quiero que entremos más a la discusión. Entonces, lo que propone Uri Alon y el Instituto Weizmann es que 4 días de la semana hagamos las salidas más obligatorias, ya sean al trabajo, que en México obviamente el semáforo sigue en rojo y no deberíamos de salir a actividades no esenciales, pero bajo el supuesto que podamos salir cuando podamos, salir 4 días y guardarnos 10 días otra vez en cuarentenados en la casa. ¿Qué hace esto? Que los primeros 3 días, suponiendo que te infectes en el día 1, los 3 primeros días del COVID no puedes contagiar a nadie más. Solamente eres portador, pero no contagias. Contagias a partir del día 5. Y entonces mantenerte en casa los últimos 10 días de este ciclo te permite bajar el riesgo de contagiar a otras personas y si es que te contagiaste, vivir los síntomas en casa y en un ambiente contenido. En términos sociales, me parece que es la mejor alternativa que he visto hasta ahorita. Las salidas en desbandada, los bares llenos en París, como vi la semana pasada, estas salidas para recuperar la economía y sostener socialmente pues, el tejido social, me parece muy peligroso. O sea, igual me parece sumamente peligroso, por ejemplo, estas salidas y estas manifestaciones en desbandada, tanto en Estados Unidos, ¿no? Que fueron por el Black Lives Matter, pero también en Israel por el proceso de conexión que hay con la sociedad palestina y esta macro manifestación que hubo en Tel Aviv, las manifestaciones en México en contra y a favor de AMLO, etcétera, etcétera, etcétera. Sí vamos a empezar a ver más manifestaciones en el mundo porque la gente está viviendo un estrés, uno, por el miedo biológico de no enfermarse, pero también por un miedo de todos los procesos que estamos viendo a nivel político, social y económico, a nivel local y a nivel mundial. Entonces yo digo que ante esos escenarios lo mejor que podemos hacer es apretar el botón de calma y tomar la elección de no participar de elementos donde se ponga la vida en riesgo. Y cuando hablo de vida, vuelvo a mencionar las 4 autonomías. Tenemos que tomar decisiones económicas, emocionales, eróticas y espirituales. Y sobre eso accionar. Entonces, yo creo que de un lado, como lo he mencionado en unas de mis conferencias, la primera reacción ante el COVID y ante la potencial salida va a ser el fatalismo, es decir, todo está de la fregada, todo es malo, nada va a funcionar, el mundo se terminó, la vida como la conocimos se acabó, es decir, todo es malo. A este lado del mundo le llamo carencia. Y del otro lado, vamos a ver un hedonismo exacerbado, es decir, como el mundo ya se va a acabar, mejor me lo bebo todo, me lo como todo, me lo sexuo todo y que se vaya toda la mierda, porque si va a la mierda por lo menos me la voy a pasar bien. Es el otro polo, es el polo que yo le llamo el exceso. Entre la carencia, es decir, entre la fatalidad y el hedonismo, hay un punto medio que yo he denominado como el vacío creativo, que nos permite imaginar, creer y crear nuevas posibilidades. Y todo el mundo me dice, eso está padrísimo, la teoría suena súper bien, pero en la práctica, ¿eso cómo se hace, cómo se vive? Porque está siendo un proceso muy doloroso. La ansiedad de muchas personas sigue presente. En algunas personas la ansiedad ha ido creciendo y las presiones sociales y económicas que están alrededor de esta disrupción, que ya lleva 3 meses la disrupción, por lo menos en México, decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer nuestras emociones. Reconocer que podemos tener ansiedad, que podemos tener miedo, que podemos tener enojo, que podemos tener incluso alegría. Tengo personas que les llamo y les digo, ¿cómo estás? Me dice, pues yo ya no quiero salir de la pandemia porque estoy escribiendo más que nunca o trabajando más que nunca y ahora sí estoy en contacto conmigo mismo, etc. Reconocer qué emoción tenemos y darle el espacio para que esta emoción circule. Una vez que la reconocemos, el siguiente paso, me parece esencial, es comunicarla.
Y no nos sirve comunicársela a la amiga pesimista que todo el tiempo está de malas y cree que todo va a explotar y que todo es pésimo y que todo es malísimo. Hay que ver con qué voces estamos conectando nuestros pensamientos, es decir, de qué voces nos están inspirando la acción, de dónde estoy recogiendo los nutrientes, tanto internos como externos, para nutrir mi nueva acción a través de esta supuesta nueva normalidad, que lo sigo poniendo entre comillas, porque siempre creímos que estábamos en control. Y la verdad es que nunca hemos estado en control. La verdad es que la incertidumbre siempre había estado en nuestras vidas. Todo podía pasar. Lo que pasa es que ahora está pasando. Es decir, lo posible se volvió probable y lo probable se está volviendo realidad. Pero eso no quiere decir que no hayamos vivido con incertidumbre. Teníamos una incertidumbre de periodicidad más larga. Ahora la incertidumbre lo único que ha hecho es acortar la periodicidad. Es decir, seguimos viendo la fotografía o el tráiler de la película y no estamos viendo la película completa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero identifiquemos estas emociones, hay que compartirlas, pero compartirlas con personas que nos ayuden a regularlas. Y lo tercero es empezar a abrir la posibilidad de cuestionarnos. Y aquí les comparto varios cuestionamientos que quizá nos ayuden a una reflexión más profunda. La primera es, ¿me gusta quién estoy siendo yo en la pandemia o no me gusta quién estoy siendo yo? Porque quien crea que en 2 semanas o en 3 semanas vamos a regresar a quién sabe qué normalidad creíamos que íbamos a regresar, es un wishful thinking, es un pensamiento deseoso, pero no va a ser la realidad. La realidad es que este virus se va a tardar 18 meses en darle la vuelta al planeta y que se acabe este ciclo de entrar y salir del aislamiento, de la cuarentena, y se va a tardar 18 meses en pendular a nivel biológico y se va a tardar más o menos de 3 a 5 años para recuperar una estructura económica si es que no pasan procesos económicos y políticos en el medio. No, esto no lo digo para asustarlos, lo digo para que dejemos de pelearnos con la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo. Mientras más rápido quitemos el berrinche, mientras más rápido digamos, es que yo no quería vivir esto y aceptemos que lo estamos viviendo, más herramientas de resiliencia vamos a encontrar. Entonces, primero reconocer la emoción, después compartirla y después ver qué vamos a hacer con la realidad que tenemos hoy. Esta es una realidad que va a ser un maratón corriendo en el Sahara. El que creía que esto iba a ser un sprint, una carrera corta, se está equivocando. Entonces, tenemos ansiedad, nos sentimos solos, aunque estemos en cuarentenados en compañía, estamos procrastinando, hay duelo, y mucha gente me dice, bueno, ¿y qué hago con toda esa bolsa de emociones que tengo ahí? Creo que lo primero que va a pasar es que tenemos que atravesar el duelo. Y tenemos que atravesar un duelo que va a ser súper difícil y súper complicado porque además no tenemos la plena conciencia de los duelos que vamos a vivir. Es decir, pienso mucho en el regreso a los colegios o pienso mucho en el regreso a los lugares de trabajo. Ahorita estamos recibiendo una información que está encapsulada, que está en una perspectiva, que está muy en forma de estadística, en forma de números, pero pronto esos números van a tener rostros y pronto esos números van a tener apellido y muy pronto esos números que tienen nombre y apellido van a tener relación con nosotros. Es decir, vamos a ver víctimas fatales del COVID, no solamente por contagio, sino también por suicidios, también por estrés económico y también por cardiopatías. Y tenemos que aceptar radicalmente que muchas personas de las que amamos, cuando este proceso llegue, digamos, a su ciclo de baja o de terminar, vamos a tener que aceptar radicalmente que mucha gente que la que queremos o la que quisimos ya no va a estar. Y respiro. Y va a ser difícil. Pero no podemos huir del duelo. Hay que caminar hacia el duelo. Estaba viendo un estudio de la gente que da las malas noticias en Estados Unidos, de la gente que toca la puerta y les dice, soy de tal o cual agencia de seguridad y su hijo murió en combate o su hija murió en un asalto
Es decir, estas personas que tocan en la puerta y le dicen a la gente, la vida como la conocías se terminó. Y lo que han encontrado es que el shock inicial, cuando la gente recibe la noticia, dura entre media hora y 90 minutos. El cuerpo no aguanta más. El cuerpo no resiste más dolor o más duelo que ese duelo inicial. Cuando ponemos resistencia a ese duelo, cuando nos negamos a recibirlo, el periodo de sufrimiento dura más. Entonces, mi propuesta aquí es, cuando sintamos el duelo, hay que caminar hacia el duelo y hay que dejar que esa emoción salga y que esa emoción se manifieste. Y hago este movimiento porque siempre es de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. Y hay que abrir el espacio para que esa emoción se mueva. Si no se mueve y se queda en trauma, va a ser mucho más difícil salir del estrés postraumático. Entonces, primera recomendación de cómo salir, aceptar que hay un duelo. Y hay duelos absolutos y hay duelos parciales. Y quiero hablar de un duelo que parecería muy tonto, como la graduación de sexto de primaria de mi hijo, o las fiestas de bar mitzvah que vienen, que dices, bueno, es una fiesta, ¿no? O los teatros vacíos para aquellos que somos fan de ir al teatro o que estamos en esa industria, o la gente que le gusta ir al cine. Es decir, hay un duelo parcial, pero hay un duelo. Después hay duelos más profundos, más fuertes. Oye, se murió el esposo o la pareja de una amiga mía o de un conocido. O en la comunidad escolar hay muchas personas que están sufriendo ya los estragos del COVID y algunos profesores ya perdieron algún amigo, algún ser querido. Y después va a haber un duelo total, es decir, la vida como la conocí ya no va a existir, ya sea porque cambió de trabajo, ya sea porque cambió las relaciones o porque alguien querido falleció a raíz de que el ángel de la muerte estaba paseándose por el mundo como lo he estado diciendo las últimas semanas. Cuando aceptamos ese duelo y lo abrazamos, entonces la resiliencia entra. Y entonces si las herramientas para entender la nueva realidad entran. Y este estudio lo que demuestra es que la gente que acepta el duelo y lo llora las primeras entre media hora y 90 minutos, empieza a hacer preguntas mucho más claras, mucho más críticas, porque entra la resiliencia, esa resiliencia que no necesariamente es un entrenamiento de 15 minutos, sino que es una herencia genética y mental que tenemos. ¿A qué me refiero? A que cada una de las personas que está viendo este programa, que me está escuchando en esta plática, es sobreviviente de una pandemia. No una pandemia que se suscitó en el siglo XXI, ni siquiera en el siglo XX. Pero todos nuestros ascendentes, es decir, toda la cadena genética que se tuvo que suceder para que tú y yo existamos en este momento, es porque sobrevivió a una pandemia, a una sequía, a una hambruna, a una guerra local, a una guerra mundial. Es decir, si empezamos a reconocer que sí tenemos herramientas y que sí hay algo en nosotros que somos sobrevivientes y que tenemos esta fuerza, entonces vamos a poder entrar con mayor facilidad a este vacío creativo que yo llamo, que se encuentra entre los polos de la carencia, entre no tengo y el exceso, tengo demasiado y no sé qué hacer. Todos somos sobrevivientes de pandemias, todos somos sobrevivientes de hambrunas, todos somos sobrevivientes de sequía. Lo que pasa es que no nos acordamos. Y en este momento es muy importante rescatar esas herramientas. Y no importa qué tan atrás vayamos, y no importa qué tanto sepamos o no de nuestro árbol genealógico. Bendita sea el arte y la cultura. Tenemos muchísimos testimonios, ya sea a través de la historia, a través de la ciencia, a través de las artes, de cómo la humanidad como conjunto logró sobrevivir a momentos tan críticos como este. ¿Qué diferencia el COVID de otras pandemias? Lo único que yo veo distinto es la velocidad de la ejecución. Es decir, la peste negra se tardó seis años en distribuirse por toda Europa. El COVID le tardó 6 meses en distribuirse por todo el mundo. Esa es la única diferencia. La otra diferencia es que antes, para tener comunicación entre dos poblados, pues tenía que ir un heraldo de un lugar al otro en el caballo y llevar la información, o había cuervos o había palomas mensajeras que llevaban la información, y ahorita todos vivimos en Zoom, Facebook, WhatsApp o cualquier otro medio electrónico para informarnos.
De ahí en fuera, la humanidad ya sobrevivió. Lo que estoy diciendo es que vamos a sobrevivir como conjunto. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el duelo. Lo segundo, me parece que es tratarnos con más compasión y más amor. Y cuando hablo de compasión y amor, no estoy hablando de un término espiritual y ahora vamos todos al OM, ¿no? He visto muchísimos posts de dónde está tu pasión y tienes que echarle para adelante y tienes que leer el libro que no leíste y la creatividad significa ahora escribir la gran novela que no has escrito y ahora significa quién sabe cuánta cosa. Y yo digo, no, pausa, estamos en la mitad de una pandemia. Lo que tenemos que hacer es tratarnos con amor y compasión, pero con propósito. Es decir, pequeñas acciones cotidianas que suman a un gran total. Quien esté tratando en este momento de generar la siguiente gran idea, me parece increíble y súper loable. Pero el resto de nosotros estamos viviendo momentos críticos a nivel emocional y a nivel social y necesitamos un poquito más de aire, un poquito más de oxígeno para entender qué es lo que nos está pasando y cómo vamos a accionar socialmente a raíz de eso que nos está sucediendo. Entonces, si ya reconocemos el duelo y ya reconocemos que necesitamos un poquito más de espacio y que necesitamos un poco de amor y de compasión, quiero detenerme en el amor. El amor es entender y atender la virtud del otro para tener un placer emocional. La primera pregunta que les invito a hacer esta tarde es, ¿qué virtudes tuyas nacieron o se vieron magnificadas a través de la cuarentena? Quien siga diciendo no sirvo para nada, me parece que está haciendo un grave error. Porque si ya llegamos hasta hoy, pues quiere decir que durante 3 meses, por lo menos los que llevamos encerrados desde marzo, desde el 17 de marzo, hemos encontrado la manera de sobrevivir. Y ahí hay una sabiduría que vale mucho la pena rescatar. ¿Qué de bueno estás viendo en ti en este momento que se magnificó o nació o brotó con la pandemia que puedes recoger para tu presente y para la imaginación del futuro que quieres? Y pueden ser cosas tan estúpidas como descubrir que puedes hacer papas fritas y freír un pollo. Ese es mi caso, porque yo antes no cocinaba ni un huevo frito y ahora mis hijos se alimentan todos los días de lo que estas manitas les cocinan. Hasta cosas mucho más fuertes, como darse cuenta que podemos acompañar a un amigo que está en dolor, que en momentos de crisis realmente tenemos muchas herramientas socioemocionales para salir avante. Es decir, sí me gustaría que cada una de las personas que está viendo esta conversación en este momento se hiciera esa pregunta: ¿qué de bueno salió de mí en esta pandemia, en estos momentos de reflexión? Y cuando hablo de compasión no hablo de empatía. Empatía es una palabra que está muy prostituida, está mal utilizada. Yo no quiero que te pongas en mis zapatos, porque si te pones en mis zapatos yo no puedo usarlos. La compasión es, puedo entender que estamos en dolor, puedo entender que la otra persona está en ansiedad, en dolor, en angustia, y yo desde este lugar, desde mi lugar, puedo hacer ese acompañamiento que requiere la otra persona. No me quiero poner los zapatos de nadie. Sería súper injusto decir que puedo ser empática con quien perdió 5 familiares en un día. Y no es cierto. Y tenemos que empezar a distanciarnos para podernos acercar de una manera más eficiente. Entonces, no hay que buscar la empatía, porque la empatía ahorita está desbordada y lo vimos en los primeros días de la pandemia. Toda esta gente, artistas, intelectuales, psicólogas que salieron a ayudar y ayudar y ayudar y ayudar y ahorita tienen un burnout terrible. Yo digo que vamos despacito y por eso la compasión. Primero yo respiro, veo cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, cómo está mi familia, cómo está mi círculo más cercano y entonces sí empezar a expandir el servicio, el amor, la compasión, la gratitud y la generosidad. Antes no. Y esto va en particular a la gente que ha actuado de forma voluntaria, tratando de ayudar a las demás personas, a todas las cientos de miles de voluntarias y voluntarios
tanto de la comunidad judía como de otras comunidades que han salido a sostener la red social y decir aquí nadie se cae, ni uno menos, nadie se queda atrás. Es muy importante que empecemos a ejercer el autocuidado. Entonces, 1 es ver el duelo, 2, tratarme con amor y con compasión. 3, vamos a áreas más positivas. Hay que ver esto con muchísima curiosidad, antes de la creatividad, antes de ver cuál es mi pasión, antes de ver cuál es mi impulso. Me gusta mucho la aproximación que Elizabeth Gilbert usa. Elizabeth Gilbert es una de las mejores TED speakers que hay en el mundo. Véanla, por favor, búsquenla. Se llama Elizabeth Gilbert. Y Elizabeth decía, ya estoy cansada de escuchar a la gente que dice, vamos por la pasión y vamos por el propósito y vamos por la transformación. Y ojo, yo soy la defensora de la pasión, de la transformación, del propósito y se repiten todas y cada una de mis conferencias. Pero ella dice, vámonos un pasito más atrás y me parece muy sabio. Dice, vamos por la curiosidad. ¿Qué nos causa curiosidad de esta pandemia y qué nos causa curiosidad de esta post-pandemia, del mundo COVID y del mundo post-COVID? Y me parece una aproximación dulcísima que ahora estoy incorporando también en los procesos que yo estoy acompañando y que yo creo que la curiosidad es fundamental para el amor porque es parte del conocimiento. Entonces, curiosidad significa, antes de que me dé miedo, antes de que me paralice, antes de que me dé la ansiedad, ¿qué me genera curiosidad? Y puede ser curiosidad desde el proceso biológico del COVID, de cómo se transmite, ¿no? Y entender que no necesitamos sanitizar 40 veces los zapatos, ¿no? Hasta curiosidad de qué me pasa a mí cuando me encierro 3 meses. ¿Cómo cambia mi cuerpo? ¿Cómo cambian mis hábitos de sueño? ¿Cómo cambia mi alimentación? ¿Qué le está pasando a mis vínculos afectivos? ¿Qué le está pasando a mis vínculos erótico-afectivos? ¿Cómo me vuelvo a revincular? La curiosidad es fundamental. La curiosidad nos exige dejar el prejuicio atrás, es decir, el juicio previo y salir a la aventura de conseguir nueva información. Y por eso yo creo que en este momento ser muy curiosos puede ser muy positivos. Porque si nos vamos directamente hacia el propósito, si nos vamos directamente hacia la transformación, si vamos directamente a lo grande del pastel, del servicio social que vamos a hacer en este mundo que está cambiando, lo más posible es que nos den ataques de ansiedad. Lo más posible es que nos den insomnio. Lo más posible es que nos den desórdenes alimenticios. Entonces, bajemos de 3 rayitas a nuestro relajo y empecemos por la curiosidad. Entonces, si ya vimos qué elementos positivos salieron de mí en el COVID, qué elementos de mí se potenciaron en el COVID, me parece que la segunda pregunta es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cómo me está pasando? Y estas son preguntas que nos permiten estar presentes. Y estas son preguntas que nos traen al arraigo de regreso. Sí, ha estado muy de moda el mindfulness, ha estado muy de moda la meditación, ha estado muy de moda el esto de soltar. Y cada vez que dicen, ya lo solté, yo lo único que me imagino es alguien agarrando a otra persona y soltándola en el precipicio, ¿no? Porque es lo que da ganas de hacer. Vámonos un poquito más atrás de eso. Quiero contarles una historia de cómo se cazan los leones en África. Y esa es la diferencia entre soltar todo y ver el mundo con curiosidad. Resulta que los Masáis, que son estos guerreros que viven en Kenia y Tanzania, que tuve oportunidad de convivir con ellos en un viaje hace ya casi 20 años, pues la mayoría de edad, lo que nosotros conocemos como el bar mitzvah, se da cuando cazas a un león. Y entonces todo el mundo cree que para la cacería lo que necesitas es estar hiper enfocado. Enfócate y vas a lograr tus objetivos. Como ahora el modelo neoliberal nos dice, enfócate, ¿no? Propósito, ¿cuál es? ¿Para qué vas? ¿Cómo lo monetizas? Y no te sientes presionado y además relájate. Pero si no ganas dinero de esto, no vale la pena que lo hagas. Ahí está mi amiga Raquel Kaplan, que diario regala conferencias y que también yo soy tu fan. Raquel, un beso y un abrazo para ti, maestra. ¿No? En este mundo que tanto nos exige estar tan enfocados y tan efectivos y tan eficientes, los cazadores dicen, lo que necesitas es abrir la percepción.
no hiperenfocarte, sino enfocarte dispersamente. Y lo que hacen estos cazadores de leones es que simulan estar dormidos en un árbol 3, 4, 5, 6 horas, y cuando abren los ojos dicen, la dirección del león está para allá. Esto en meditación tendría que ver con poner la cabeza en calma y poder encontrar dónde está nuestra intuición. Esto en mindfulness tendría que ver con el registro de cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones y después ponerlas en acción. Para mí va un poquito más allá. ¿Cómo convertirnos el miedo que estamos viviendo? Miedo por la incertidumbre económica, emocional, erótica y espiritual que estamos viviendo, en intuición. ¿Cómo vamos tuneando nuestra intuición para que este gran miedo de salir que tenemos se convierta en una brújula para saber dónde está el león? Es decir, para saber lo que sigue. Y esta me parece la tercera pregunta esencial y fundamental. ¿Cómo puedo convertir mi miedo en mi intuición? ¿Cómo puedo convertir esto que me paraliza, que me pone a pelear o que me hace huir, en algo que me vincule con las otras personas? Lo único que se me ocurre es, 1, reconociendo que somos sobrevivientes de pandemias. 2, reconociendo que tenemos una inteligencia existencial que nos ha llevado a estar hasta donde estamos ahorita, y si seguimos vivos es porque tenemos esa inteligencia. Y 3, el futuro positivo. Hay otro gran autor que me encanta, que llevo varios días hablando de él, que se llama Philip Zimbardo. Philip dio una TED Talk que dura 7 minutos, donde habla de la perspectiva del tiempo. Y él dice, y en presente continuo, que es donde trabajo con Milen Sade, lo compartimos, la experiencia humana está siendo. Es decir, no te despiertas un día y ya eres otra persona. Estamos siendo en presente continuo. La experiencia humana no está en bloques, se está desarrollando todo el tiempo, el proceso de transformación se está dando todo el tiempo. La perspectiva del tiempo son las unidades que nos hacen entender ese proceso de transformación. Y hay gente que tiene una perspectiva del tiempo súper chiquitita, ¿no? Que es tan corta, su mira, su perspectiva es tan corta, que todo es un tema, que todo da ansiedad, ¿no? Y entonces, claro, están tratando de resolver todo el tema de la inmediatez, todo inmediatamente, todo de aquí para ayer, ¿no? Es la gente que llegó en marzo y compró todo el dinero que tenía y lo invirtió en cubrebocas y ahorita tiene una bodega llena de cubrebocas, por ejemplo. Esa es la gente que tiene una mira de este tamaño. Y no lo estoy criticando, solamente estoy diciendo que esa ventanita, pues lo único que te permite es imaginar, creer y crear en esta ventanita. Y no quiero sociópatas que no tengan ansiedad del momento. Lo único que digo es que tenemos que empezar a ampliar nuestra perspectiva. Y sigo con Philip Zimbardo. Él decía, una narración positiva del pasado. Una narración positiva del pasado es que esta comunidad ya sobrevivió temblores, ya sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, que ya sobrevivimos la creación del Estado de Israel y todas las guerras que tiene alrededor, que ya sobrevivimos todas las crisis económicas del siglo XX, habidas y por haber. Mi generación nació en crisis y nunca se le ha terminado, ¿no? Que hemos sido capaces de darle la vuelta a esos momentos y que hemos sabido acomodar los recursos que teníamos para darle mejores soluciones. Fuimos capaces de imaginar y creer y crear en etapas de mucho estrés, de mucha fricción. Hay 2 formas de crecer. Una es contenido y bien y bonito, es decir, a través de la miel, y otra es a través de la hiel, a través de la presión, a través de pulirnos. Lo que está haciendo este momento es un momento que nos está puliendo, pero hay brillo y vamos a salir avantes. Lo segundo dice Philip Zimbardo, y me encanta, y por eso yo hablaba del hedonismo, es sin un poquito de bienestar y un poquito de hedonismo hoy, no va a funcionar el futuro. Es decir, si el presente es completamente negro, si el presente no tiene salida,
si el presente no tiene gozo, va a ser muy difícil que podamos imaginar otro futuro. Entonces, de aquí a que nos digan que ya podemos salir y socializar, ¿qué elementos de gozo en el presente tienes y que no minen ni tu salud ni tu bienestar, ni el tuyo ni de la familia? ¿No? Porque entonces me van a decir, bueno, a mí me da muchísimo placer estar pacheco todo el día y fumarme mi joint todo el día y estar pacheco y en paz, ¿no? Y no le estoy haciendo daño a nadie, pero yo digo, ok, y esa parálisis te permite imaginar, creer y crear tu futuro o no. Entonces, cuando hablo de hedonismo no estoy hablando de excesos. Estoy hablando de qué placeres con propósito estás teniendo hoy en pandemia para que el presente sea gozoso. ¿Qué actividad gozosa te vas a dar hoy para que quieras llegar a mañana? La gente que tiene pensamientos de suicidio o acciones de suicidio en concreto es porque perdieron la capacidad de gozo y de asombro. Y lo que tenemos que hacer nosotros es recordar que hay asombro y por eso la curiosidad se vuelve elemental. Me están haciendo varias preguntas aquí. La curiosidad como sinónimo de admiración del mundo. Más que la admiración me parece que es como quedarte en la ventana del zoológico viendo al animal dando vueltas. La curiosidad va mucho más. ¿Qué hace ese animal? ¿Cómo se mueve? ¿De qué especie es? Es decir, adentrarnos más y relacionarnos más con el asombro. El asombro me parece que te saca de la sombra. La curiosidad te hace caminar en la luz. Dice Sofi Mercado que me ama, yo también te amo, Sofi. Lisisa dice, mediante la observación se vuelve fundamental, pero la observación y la contemplación aunada a una acción específica. Lo único que cura la depresión es la acción, no podemos olvidar eso. Dice, ¿me puedes repetir el nombre de los autores? Claro que sí. Hablé de Elizabeth Gilbert, que es una psicóloga increíble, que conoce muy bien los procesos de ansiedad y de duelo y que me gusta mucho su percepción y que ella habla mucho de la curiosidad antes de hablar de la pasión o del propósito, de estas grandes cosas que yo hablo mucho en mis conferencias. Y dice, todo bien, pero primero vámonos con la curiosidad. Y el siguiente autor es Philip Zimbardo. Es una joya ese señor. En serio, sus textos, sus libros son maravillosos y nos pueden dar muchas herramientas también para imaginar lo que sigue. Dice la libertad en cuanto al tiempo. Claro, el uso del tiempo. Ahorita voy a eso también un poquito. Entonces, Philip dice, necesitamos las herramientas positivas o una narrativa positiva al pasado, y ahí mi sugerencia es, ya llegamos hasta aquí, quiere decir que algo bien hicimos. No nos morimos en el proceso, quiere decir que para algo seguimos vivos. 2, un poco de hedonismo presente, es decir, que el presente sea gozoso. Y por favor, quien hoy no se le esté pasando bien en la pandemia, encuentre elementos de gozo y de placer. No tenemos que castigarnos por esta nueva circunstancia, por esta nueva disrupción. Ya pasaron 3 meses, ya podemos empezar a imaginar qué cosas nos dan placer. Y puede ser desde cocinarnos rico, dormir 8 horas, que es lo que deberíamos de dormir todos, plantar algo y verlo germinar y cuidar la vida desde otra perspectiva. Lo que a ti te dé placer en este momento y que no te haga daño a tu cuerpo, al cuerpo de alguien más, por favor, incorpóralo en tu cotidiano, es muy importante. Después, tenemos que tener una perspectiva positiva del futuro. Y no soy del club de viva, vámonos todos los optimistas, ¿no? El club del optimismo existía cuando yo era niña y me parece ridículo. No estoy hablando de eso. La humanidad ya sobrevivió, y no importa qué calendario sigamos. En el judío sobrevivimos 5.780 años. Y los judíos hemos sobrevivido expulsiones, hemos sobrevivido persecuciones, hemos sobrevivido épocas de mucha abundancia y de mucha opulencia. ¿Qué nos dice que como grupo social no vamos a sobrevivir? Entonces, ¿cómo salgo a la calle? 1, reconociendo las emociones y compartiéndolas con personas que nos puedan dar buenas referencias. 2, reconociendo el duelo, el dolor que la vida que conocimos ya fue, ya no va a volver a ser, pero que hay muchos elementos de esa vida que van y siguen presentes y que ahí los tenemos. 3, tratarnos con amor y compasión.
No queremos empatía, queremos compasión. 4, curiosidad, ver qué sigue, ver qué me está pasando a mí, qué le está pasando a las personas. 5, la perspectiva del tiempo, narrar positivamente el pasado, meterle un poco de hedonismo y de gozo y de bienestar al presente y generar este espacio de imaginar, creer y crear el futuro. Y me van a decir, todo muy bien, suena muy teórico, ¿cómo diablos cruzo el umbral de la puerta de mi casa cuando me estoy muriendo de miedo? La única forma de bajar la ansiedad es a través de la exposición. Y esto lo dice muy bien mi maestro Daniel Minty, Yehuda Bar Shalom también, mi maestro querido, lo repiten muy bien. Hay dos formas de atacar la ansiedad. La una es una exposición frontal, física, y la otra es una exposición creativa o imaginaria. Mucho de lo que ha ayudado a mis pacientes que están sufriendo de agorafobia en estos momentos es imaginar el primer paso, imaginar el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso, y ver cuál es el miedo más grande que vas a sentir. Y ver qué hay de verdad en ese miedo, es decir, qué ventajas te está dando ese miedo, y ver esta alerta, cómo la podemos atender sin que quedes paralizado, en pelea o en huida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Imaginando. La otra es saliendo. Y no estoy hablando que salgamos China libre y ahorita sin cubrebocas, sin careta y sin todos los medios de seguridad y distanciamiento social y nos vayamos a contagiar el coronavirus entre todos. Por favor, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a salir poquito. Es decir, si hasta antier no salías ni siquiera a pasear a tu perro, y estoy hablando de mí. Bueno, pues ahorita quizá encontrar un momento de la noche que con toda la seguridad podamos salir a caminar, aunque sea a la vuelta de la casa, es decir, pequeñas exposiciones y ver qué pasa. Y como no podemos exponernos solo porque este proceso no es en solitario, tener a alguien que nos acompañe, es decir, salir a pasear al perro y quizá ponernos un chicharito, un audífono, ir platicando con alguien que nos dé feedback positivo, puede ayudar muchísimo. ¿Qué más nos puede servir para salir? Tener proyectos claros, es decir, en esta cotidianidad de 3 meses que llevamos, podemos rescatar muchas cosas positivas que fuimos aprendiendo en el proceso. Por ejemplo, yo aprendí que me encanta Shabbat, porque siempre he hablado que tenemos que tener un espacio de gozo, de bienestar y de conocimiento. Yo, ojo, no estoy tratando de convertir a nadie a ninguna religión. Simplemente me di cuenta que esa pausa obligatoria es esencial para seguir creando y que me da oxígeno para seguir el resto de mi semana. Entonces, yo, en lo personal, voy a retomar conceptos del Shabbat y se van a quedar conmigo en la vida post-COVID. La pregunta es qué elementos vas a tomar tú de este mundo COVID y te los vas a llevar al mundo post-COVID. La otra cosa que nos puede servir mucho es qué actividades que hacías en la vida antes del 17 de marzo te son fundamentales si quieres seguir con ellas. Por ejemplo, para mí el teatro me sigue siendo fundamental. Como no puedo hacer teatro en vivo ahorita, pues encontré maneras para hacerlo. Porque lo que cambió es el elemento de expresión, pero no el para qué. El propósito de comunicarnos y hacer comunidad a través del arte, eso no ha muerto. Y tenemos que empezar a aceptar radicalmente que los medios de expresión y de comunicación son necesarios. ¿Qué más? En lo práctico, guardar silencio. Desafortunadamente tenemos Zoomitis. Yo digo que tenemos la vida inflamada. Ahorita todos estamos en Zoom y en la pantalla. Yo me distraigo tantito y de repente ya tengo 100 WhatsApps nuevos. Estamos pasando demasiado tiempo frente a las pantallas, estamos pasando demasiado tiempo frente a las redes sociales, estamos en una hiperactividad social a pesar del distanciamiento físico. Yo lo que digo es, tenemos que encontrar un silencio amable, un silencio que permita la creación. Yo sé que para muchas personas es muy difícil porque es nuestro medio de trabajo y es nuestro medio de relación. Bueno, pues cuando no estamos trabajando, bajémosle muchísimo el tiempo de las pantallas. Y lo digo, Chana, para que me escuche Juana, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que también es un elemento fundamental. Esta hiperactividad digital nos está alejando mucho del mundo material, de lo físico, del contacto físico.
y muchas de las recomendaciones es hay que volver a agarrar cosas. Entonces, cosas que nos pueden servir es cocinar, pintar como pintábamos en primero de primaria, es decir, con los lápices y los colores sabiendo que vamos a fallar y que no tenemos que acabar con una obra de arte que va a ir a un museo. Otra de las cosas que pueden servir es plantar algún germinado, alguna cosa, cosas que nos hagan sentir la vida. Mucha gente está en cuarentena completamente físicamente aislados. Ya lo he dicho, los masajes funcionan mucho, el mundo material no se nos puede olvidar. Y cuando regresemos al mundo post-COVID, por decirlo de alguna manera, recordar que esa materialidad va a ser muy útil. Y una reflexión final antes de que pasemos a las preguntas y tal, es que al mismo tiempo que nos costó entrar, nos va a costar salir. Es decir, si vamos a estar aislados, ahorita llevamos 3 meses, yo calculo que van a ser de 6 a 8 meses, por lo menos, entre las salidas y las entradas, o sea, nos van a dejar entrar y salir, nos van a dejar entrar y salir. Pero yo creo que más o menos nos falta todavía un año de COVID, ¿no? 9 meses muy difíciles y después se va a ir relajando. Ese es mi pronóstico y por favor tómelo, déjelo y cada quien créale a quien más confianza le tenga, ya sea al líder comunitario, a López-Gatell, a la Organización Mundial de la Salud, a quien quieran creerle está muy bien. El mismo tiempo que vamos a estar en esta nueva dinámica es el tiempo que nos va a tomar regresar al mundo, digamos, exterior o a la sociabilización con contacto. Y tenemos que ser súper pacientes con eso. Si a mí me tomó acostumbrarme a estar en casa 2 meses y el tercero me empecé a sentir bien, bueno, tengo que saber que voy a vivir 2 o 3 meses de incomodidad en la nueva realidad, que me parece que la realidad no se ha terminado, lo que cambió fue la cotidianidad, no la realidad. Bueno, entonces me va a tomar por lo menos los mismos 2 o 3 meses acostumbrarme. Si la cuarentena en realidad nos va a durar 6, 8 meses, nos va a acostumbrar 6, 8 meses volver a tomar ese caballo por las riendas. Pero les aseguro que si nos mantenemos con este hedonismo presente y con este futuro positivo presente, va a ser mucho más fácil que regresemos a una cotidianidad más productiva, que quién sabe qué diablos significa eso. Dice Lisis, a nuestro poder de adaptación nos sorprende, nos hemos cachado diciendo me encanta esto o eso de la pandemia, lo que seguro es que ya no quiero salir al tráfico, además de que a veces hacemos viajes inútiles en el coche. No como ahora que aprovechamos las salidas para comprar, hacer todo lo que necesitamos de una buena vez. Me parece buenísimo, Liz, es decir, tú estás recogiendo las cosas positivas con curiosidad de lo que nos está dejando la pandemia, lo que nos está dejando el COVID. En esta reflexión de que nos vamos a tardar el mismo tiempo que entramos en salir, vuelvo a hablar de compasión. Y lo hablo a título personal. A mí me ha costado mucho la parte académica a mis hijos. Es lo que más me ha estresado. Es decir, que terminen las tareas y que hagan todo bien. Y les puedo confesar aquí públicamente que he estado viviendo en el error. Estamos viviendo los tiempos más emocionantes que nuestra generación va a vivir. Los más. Es la primera vez que tenemos la oportunidad todos de entrar en un nuevo sistema y seguir siendo quienes somos. Me parece que si vemos eso con asombro y vemos que podemos tomar algunas herramientas que nos servían para la otra cotidianidad, van a tener que descansar y va a llegar el momento que las vamos a poder retomar desde otro punto y nos vamos todos a regularizar y vamos a retomar. Ahorita con pasión. Ahorita con pasión. Dice Ana Paula, ahora la ansiedad la tengo por el regreso, no por el COVID. Claro, y por eso hablo para que esta ansiedad baje. Yo no quiero que esté la ansiedad cero. Para que la ansiedad baje, lo único que tenemos que hacer es reconocer qué herramientas sí tenemos y entender que aquí la historia no termina. La historia no terminó el 17 de marzo del 2020. La historia no va a terminar el 10 de agosto cuando vuelvan a abrir las escuelas. La historia se está sucediendo, sigue estando. Hay una frase que dice que después de Auschwitz no puede haber poesía. Y es una frase súper dolorosa y la gente que es experta en Shoah lo sabe. Y yo me pregunto, ¿y cuántos artistas
seguimos expresándonos después de la Shoah. Es después, es decir, la poesía era imposible inmediatamente después de Auschwitz. Pero a 80 años de distancia, pues la poesía no solamente es posible, sino que ha florecido en diferentes maneras y en diferentes lugares. Y ese es el objetivo de esta conversación. No olvidar que la historia no va a acabar aquí. Y que vamos a salir bien. Lo único que tenemos es que tenemos que tratarnos con muchísima más calma, muchísima más compasión que antes. Y por compasión no estoy diciendo que hay que rendirnos. Yo no estoy diciendo que hay que rendirnos. Yo lo que estoy diciendo es que hay que entender que la realidad es distinta. Hay una diferencia enorme entre rendirse y aceptar. Rendirse tiene que ver con entender que ya no hay ningún recurso para seguir adelante. Es como la guerra, ya me rindo, ya no puedo seguir adelante, ya no tengo víveres, ya no tengo con qué disparar, ya no tengo armas, me rindo. Es decir, ya no queda en mí ninguna herramienta que me permita hacer frente a esta realidad. Me resigno, es decir, me salgo del pacto. Rendirse, resignarse, es salirse del pacto de la vida. Y yo digo, eso sí no se vale. Lo que tenemos que hacer es aceptar. Y es muy distinto, porque la aceptación lo que nos permite es volver a ver qué recursos sí tenemos para hacerle frente. Y me hacen una pregunta también, ¿qué pasa con la gente que dice, bueno, ya tengo todos los recursos, no sé qué, pero procrastino un montón? Procrastinar es la prima hermana de la depresión y la prima hermana de la intolerancia a la frustración. Si te encuentras procrastinando en este momento, lo mejor que podemos hacer, quienes tenemos esa tendencia a procrastinar, porque la vida no salió como va a ser, entonces ¿para qué le invierto todos los recursos? Es empezar a accionar en pequeños espacios y en pequeños escalones. Es decir, como dice un amigo muy querido, hay que comerse el pescado pellizquito por pellizquito para no atragantarnos con las espinas. Es decir, si tienes problemas para empezar a accionar, es decir, para pasar a la acción del deseo consciente, mi recomendación es rómpelo en el primer paso, en el más chiquito. Y aunque no tengas ganas de hacerlo, hazlo y ve cómo te sientes. Y una vez que caminas ese primer paso, camina el segundo y ve cómo te sientes. Y después acepta que quizás vas a querer regresar al paso 1. Y está bien si caes, y está bien si fallamos, pero hay que volver a dar el paso 2 para llegar al paso 3. Y les recuerdo, esto no son carreritas, es un maratón y nos va a tomar muchísimo tiempo. Quien esté dando falsas esperanzas que esto se acaba en 3 o en 6 meses, no ha entendido la dimensión del momento histórico y espiritual en el que estamos viviendo. Y yo creo que todas las personas vamos a poder estar a la altura. Solamente necesitamos estos 4 elementos. Entender el duelo, tratarnos con mucho más amor y compasión, unirnos a esta perspectiva más amplia del tiempo, no resignarnos, no rendirnos, sino aceptar lo que estamos viviendo y por último, servir. Yo estoy segura que cada persona que está escuchando esta charla, que ha escuchado mis charlas anteriores, tiene algo muy poderoso que entregar, que poner en la mesa del juego. Como yo digo, necesitamos tu pieza de rompecabezas. Cuando te preguntas, ¿y cómo vas a salir? Nada más pregúntate cómo vamos a hacer sin tu pieza de rompecabezas. Sin ti, no vamos a poder encontrar todo el camino. Sharon Burns, que es una gran rabina que me gusta muchísimo, también se los recomiendo, dice que todos deberíamos de caminar con 2 papelitos en los pantalones o en el saco. Uno, del polvo eres y al polvo vas a regresar, es decir, no vales nada. Eres tan importante como el polvo o como la tierra. Eso es cierto, es decir, tenerle miedo a la muerte sabiendo que la muerte es esencial para la vida,
tiene otras implicaciones. Pero es decir, no es tan importante como el polvo. Pero en la otra bolsa tenemos que tener la hojita que diga, todo fue creado para que llegues a este momento. ¿Qué vas a hacer con él? Si estás en la pandemia, si estás siendo parte de la generación COVID, si estamos siendo parte de la sociedad COVID y post-COVID, es porque hay una pieza de rompecabezas esencial que necesitamos. Mi invitación es que cada quien traiga su pieza de rompecabezas a la mesa y que juntos como sociedad empecemos a entender que tenemos que invitar a más personas a la mesa a hablar desde el amor, la gratitud, la generosidad y la compasión. Si no, no va a haber manera que lo hagamos. Dice Amy, a mí esta pandemia me ha ayudado a sacar muchas cosas que jamás imaginé practicar, como la paciencia, la meditación, la calma, hacer ejercicio, lidiar con la soledad, aprender a tener variedad en mi cocina y a crear hábitos, buscar a gente del pasado, y he sonreído más y me he sentido mucho más positiva cuando yo no era así. Pues Amy, te felicito, la verdad lo que hiciste es utilizar tus herramientas de resiliencia para abrir el espacio en esta disrupción y poder atraer mayor bienestar. Dice Liz, la ansiedad te hace creativo. No, Liz, lo que nos hace creativos es entender que hay incertidumbre y que hay un espacio creativo que hay que llenar y que si no lo llenamos nosotros no va a estar incompleto. La ansiedad es el miedo. La ansiedad paraliza. La ansiedad nos pone a pelear o nos hace huir. Un poquito de ansiedad es muy bueno para que las suprarrenales se pongan a hacer adrenalina y nos echemos a correr y nos lleva a la acción. Pero demasiada ansiedad es muy doloroso para las personas que no la pueden gestionar. Y por eso yo digo, ante la ansiedad, un poquito de exposición. Ante la depresión, la acción. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo haberme acompañado durante esta hora. Yo sé que ahora los minutos son invaluables y que estar pegados a una pantalla escuchando a una persona que además no los puedo ver, no puedo interactuar como me gusta con ustedes, pues no es sencillo, pero su generosidad me permite seguir compartiendo estas reflexiones con ustedes y les recuerdo que esto es una conversación. Si tienes problemas de ansiedad, de depresión, que estás viviendo mucha violencia y no sabes por qué, te invito a que me llames. Mi WhatsApp es el 55 52 16 11 88. 55 52 16 11 88, ya sea para que yo te pueda acompañar en tu proceso o redirigirte con profesionales que puedan ayudarte a transicionar este duelo, esta compasión, esta curiosidad que necesitamos todos para la nueva realidad que estamos construyendo. Que nadie nos quite la libertad, el amor y la felicidad, que esas tres cosas también son una elección. Muchas gracias al Depor en tu casa, al CDI de por vida, a Rina Rajlewski y a todo el equipo de cultura, de actividades culturales del Deportivo por este espacio, y a ti que pues me sigas escuchando y sigas interaccionando conmigo, me es muy significativo. A Amy, a Ana Paula, a Liz, a todas las personas que han escrito también en el chat, muchísimas gracias y me tomaré el tiempo de contestarles personalmente. Que tengan buenas tardes, yo soy Shoshana Turquía.